48 años y durante toda mi vida he sido albañil aquí en Guadalajara. Mis manos están curtidas por el cemento y mis espaldas conocen el peso de cada ladrillo que he puesto. Pero nunca pensé que mi propio hijo, el hijo por el que sacrifiqué todo, me clavaría un puñal tan hondo en el corazón. Escúchame bien, porque lo que te voy a contar es algo que todavía me duele al respirar. Mi Eduardo, mi ingeniero, mi orgullo, me reemplazó. Sí, como oyes, pagó a un actor para que fuera su padre en su boda. Y yo me enteré por casualidad, por una de esas casualidades que Dios pone en nuestro camino cuando necesitamos conocer la verdad. Fue un martes por la tarde. Regresaba de la obra donde estaba terminando una casa en Zapopan, con mi camioneta vieja cargada de herramientas y el cuerpo adolorido después de 12 horas bajo el sol. Las manos me olían a cal y tenía cemento bajo las uñas, como siempre. Era mi rutina de 30 años. 30 años construyendo casas para otros, soñando con el día en que mi Eduardo tendría la suya propia. María Guadalupe, mi vecina de toda la vida, me esperaba en el portón de su casa. La conozco desde que llegué a este barrio, cuando Eduardo apenas tenía 5 años y Carmen, mi esposa, aún vivía. María siempre ha sido una mujer de pocas palabras, pero cuando habla, dice verdades. Ese día tenía una expresión extraña en el rostro, como cuando alguien sabe algo que te va a lastimar, pero siente que debe decírtelo. Juan, me dijo mientras yo bajaba las herramientas de la camioneta, necesito platicarle algo sobre Eduardo. El tono de su voz me hizo detenerme. Dejé el martillo sobre el cofre y la miré. María se acercó más, bajando la voz como cuando los vecinos comparten secretos que nadie más debe escuchar. Ayer estuve en el Hotel Fiesta Americana con mi prima Esperanza, ya sabe, la que trabaja en catering. Andábamos entregando unas cosas para un evento. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Vi a su Eduardo ahí, en el salón principal. Estaba con su novia, esa muchacha elegante, y con mucha gente bien vestida. Hasta ahí todo me sonaba normal. Sabía que la boda sería elegante, en un hotel de esos caros donde nunca he puesto un pie. Eduardo me había dicho que era mejor que no fuera, que mi presencia iba a arruinar las fotografías porque su novia era de alcurnia. Pero Juan, continuó María, y algo en sus ojos me preparó para el golpe. Había un señor mayor ahí con ellos, un hombre muy elegante, de traje fino, con pelo plateado bien peinado, y todos lo saludaban como si fuera el papá del novio. Se me paró el corazón. Literalmente sentí como si se hubiera detenido por un segundo eterno. Como dice, Esperanza se acercó a preguntarle a una de las organizadoras quién era ese señor tan distinguido, porque le parecía conocido, y le dijeron que era don Rafael, el papá de Eduardo, que había sido diplomático, que acababa de regresar de Europa. María me puso una mano en el hombro. Juan, ese hombre no era usted. El mundo se me vino encima. Ahí parado, con mis botas llenas de lodo y mi camisa manchada de sudor, entendí lo que había pasado. Mi hijo, mi Eduardo, el niño al que cargué en brazos después del funeral de su madre, el muchacho al que le pagué universidad privada vendiendo hasta el anillo de bodas de Carmen, había contratado a un actor para que fuera su padre. ¿Estás segura, María? Completamente segura, Juan. Esperanza incluso me dijo que el señor ese hablaba muy bonito, con palabras elegantes, contando historias de cuando supuestamente Eduardo era chiquito. Decía que estaba muy orgulloso de su hijo ingeniero. Me senté en la banqueta porque las piernas no me sostenían. 30 años. 30 años levantándome a las 5 de la mañana,
30 años trabajando domingos y días feriados, 30 años ahorrando cada peso para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Y así me pagaba. Recordé cuando Eduardo tenía 12 años y me pidió que no fuera a su graduación de primaria porque sus compañeros se burlaban de que su papá era albañil. Le dije que estaba bien, que lo entendía. Recordé cuando cumplió 15 y me pidió dinero para una fiesta, pero no me invitó porque sus amigos eran de otro nivel. También le di el dinero. Recordé tantas veces que tragué mi orgullo, que guardé mi dolor, pensando que algún día él entendería lo que su padre había hecho por él. ¿Cómo se veía Eduardo?, le pregunté a María. Feliz, Juan. Se veía muy cómodo con ese hombre. Lo presentaba a todos como su papá, y el señor actuaba como si realmente lo conociera desde siempre. Hasta tenía fotografías falsas en su cartera. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, en la misma silla donde Carmen solía darle de cenar a Eduardo cuando era pequeño. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en todas las noches que me quedé despierto haciendo cuentas, calculando cómo pagar la colegiatura del mes siguiente. Pensaba en las veces que comí frijoles con tortilla para que Eduardo pudiera comer carne. Pensaba en cómo vendí mi único día libre durante años para conseguir el dinero de su estancia en Estados Unidos. Mi Carmen siempre me decía, Juan, ese niño va a ser ingeniero, va a ser alguien importante, todo lo que estamos haciendo vale la pena. Si ella estuviera viva y supiera esto, se le partiría el corazón igual que a mí. Pero entonces, sentado en esa cocina silenciosa, con el olor a cemento todavía pegado en mi ropa, tomé una decisión. No iba a ir a reclamarle. No iba a hacer berrinche ni escándalo. A los 68 años, uno aprende que la dignidad vale más que la venganza. Pero sí iba a enseñarle una lección que nunca olvidaría. Recordé la casa que había estado construyendo en secreto para él y su futura esposa. Una casa hermosa en Zapopan, con 3 recámaras, jardín amplio, cochera para 2 autos. Había invertido todos mis ahorros ahí, cada peso que tenía guardado para mi vejez. Era mi regalo de bodas para Eduardo, mi forma de decirle, mijo, aquí está todo lo que tu padre pudo darte. Pero ese padre diplomático podía darle muchas cosas. Ya veríamos qué tanto. La idea comenzó a formarse en mi mente como cuando uno está construyendo una casa. Primero los cimientos, después las paredes, al final los detalles que hacen la diferencia. Eduardo había decidido que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su boda. Pues bien, iba a recibir un regalo de su verdadero padre que recordaría por el resto de su vida. Si había contratado a un actor para que fuera su papá, que ese actor se encargara también de darle la casa. A ver si don Rafael el diplomático tenía 30 años de ahorros guardados bajo el colchón. La madrugada me encontró todavía despierto, pero ya no dolido. Ahora tenía un plan. Los recuerdos llegaron como oleadas, uno tras otro, cada uno más doloroso que el anterior. Me quedé ahí en la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos, y fue como si alguien hubiera abierto un álbum de fotografías que había guardado muy adentro de mi corazón. Eduardo tenía 10 años cuando empezó a avergonzarse de mí. 10 años, imagínate. Yo trabajaba entonces en una construcción grande cerca de su escuela, un edificio de oficinas que tardamos casi 2 años en terminar. Recuerdo que estaba tan orgulloso de mi trabajo, de esas paredes que levantaba ladrillo por ladrillo, que quería que mi hijo lo viera. Quería que entendiera que su papá hacía cosas importantes, que construía lugares donde la gente iba a trabajar, donde las familias iban a vivir sus vidas.
Un día le dije: Eduardo, ven a la obra después de la escuela. Quiero presentarte con mis compañeros. Siempre les hablo del futuro ingeniero que tengo por hijo. Debiste ver su cara. Se puso pálido como si le hubiera pedido que caminara sobre vidrios rotos. No, papá, me dijo, es que tengo tarea. Pero yo sabía que no era por la tarea. Era por mí. Por mis manos sucias, por mi ropa de trabajo, por el olor a cemento que siempre me acompañaba. Insistí varias veces durante esas semanas. Ven, mijo, solo un ratito. Mis compañeros quieren conocerte. Y él siempre tenía una excusa, que si tenía que estudiar, que si su mamá lo necesitaba en la casa, que si no se sentía bien. Al final entendí. Mi propio hijo se avergonzaba de su padre. Pero yo seguía intentando. Recuerdo una tarde que estaba particularmente orgulloso porque habíamos terminado la fachada principal del edificio. Era hermosa, con detalles de cantera que habíamos tallado a mano. Le conté a Eduardo durante la cena, le expliqué cómo habíamos resuelto un problema técnico complicado, cómo el arquitecto había felicitado a todo el equipo. Es muy interesante, papá, me dijo, pero sus ojos estaban en cualquier lado menos en mí. Carmen me sirvió más frijoles y me dio una palmadita en el hombro. Ella entendía mi orgullo. Ella sabía lo que significaba cada proyecto terminado, cada problema resuelto, cada día de trabajo honesto. Los años pasaron y la distancia entre Eduardo y yo se fue haciendo más grande. Cuando entró a la secundaria, en una escuela privada que me costaba la mitad de mi sueldo mensual, ya no me platicaba nada de sus amigos. Si yo preguntaba, me daba respuestas cortas. Bien, papá, todo normal. No pasa nada interesante. Pero Carmen me tranquilizaba. Es la edad, Juan, me decía mientras planchaba los uniformes de Eduardo todas las noches. Ya va a cambiar. Cuando sea grande va a entender todo lo que haces por él. Mi Carmen. Si ella hubiera vivido más tiempo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Ella tenía esa forma especial de hablar con Eduardo, de hacerlo entender las cosas sin lastimarlo. Yo siempre fui más tosco, más directo. Las palabras no se me daban como a ella. Cuando Eduardo entró a la universidad, yo estaba lleno de orgullo. Ingeniería civil en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Una universidad cara, de las buenas, donde estudian los hijos de los ricos. Pero mi Eduardo había pasado el examen, tenía buenas calificaciones, se lo merecía. El problema era el dinero. La colegiatura era más de lo que yo ganaba en 3 meses. Tuve que pedir préstamos, trabajar dobles turnos, aceptar cualquier chambita extra que apareciera. Sábados, domingos, días feriados. No importaba. Mi hijo iba a ser ingeniero. Pero fue durante esos años universitarios cuando Eduardo empezó a mentir sobre mí. Me enteré por casualidad, como pasan las cosas más dolorosas en la vida. Fui a llevarle dinero a la universidad un día, dinero para sus libros, y uno de sus compañeros me vio. ¿Usted es familiar de Eduardo Ramírez?, me preguntó el muchacho. Soy su papá, le dije con orgullo. El chico me miró extrañado. Qué raro, me dijo. Eduardo nos había dicho que su papá había muerto cuando él era niño. Se me cayó el alma a los pies. Ahí parado, frente a la universidad por la que me estaba matando trabajando, me enteré de que mi hijo había decidido matarme. Para sus amigos, Juan Ramírez no existía. Era más fácil ser huérfano que ser hijo de un albañil. Esa noche confronté a Eduardo. Llegó tarde a la casa, como siempre, con sus libros bajo el brazo y esa actitud de superioridad que había desarrollado desde que entró a la universidad. ¿Por qué le dijiste a tu amigo que yo había muerto?
Le pregunté directamente. Se quedó helado. Por un momento vi al niño de 10 años que no quería ir a la obra conmigo, pero después se recompuso y me miró con frialdad. Es más fácil así, papá. Mis compañeros no entenderían. Ellos vienen de familias diferentes. ¿Diferentes cómo? Pues sus papás son doctores, ingenieros, dueños de empresas. No sabría cómo explicarles que mi papá es... Se detuvo. ¿Qué soy, Eduardo? Dilo. Un albañil, papá. Eres un albañil. Lo dijo como si fuera una enfermedad, como si fuera algo de lo que hay que avergonzarse. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo, no al Eduardo que estudiaba ingeniería, sino al niño que una vez me preguntaba cómo se hacían las casas, al pequeño que jugaba con mis herramientas mientras yo trabajaba en el patio. Pero seguí pagando la universidad, seguí trabajando dobles turnos, seguí sacrificando todo porque tenía la esperanza de que algún día cambiaría, de que algún día se daría cuenta de lo que su padre había hecho por él. El momento más doloroso llegó cuando Eduardo estaba por graduarse. La ceremonia de graduación era elegante, en un salón precioso de la universidad. Yo quería ir. Por Dios, cómo quería ir. Era el momento más importante en la vida de mi hijo, el momento en que todo mi sacrificio valdría la pena. Pero necesitaba un traje. Yo no tenía ropa elegante, solo mis pantalones de trabajo y algunas camisas que Carmen me había comprado años atrás. Para esa ceremonia necesitaba algo digno, algo que no avergonzara a Eduardo frente a sus compañeros y maestros. No tenía dinero extra. Todo se iba en la colegiatura, en los libros, en los gastos de Eduardo. Entonces recordé el anillo de bodas de Carmen. Lo había guardado desde su muerte, envuelto en un pañuelo dentro de una cajita en mi cómoda. Era lo único valioso que tenía, lo único que quedaba de mi esposa. Fui con el joyero del centro, don Eliseo, que conocía a Carmen desde que éramos novios. Cuando vio el anillo, suspiró. «Juan, ¿estás seguro? Este anillo tiene mucho valor sentimental». «Es para la graduación de Eduardo», le expliqué. Carmen hubiera querido que estuviera ahí, bien vestido. Don Eliseo me dio un buen precio. No era mucho dinero, pero suficiente para comprar un traje decente, una camisa blanca y una corbata. Me sentía extraño vestido así, pero orgulloso. Iba a ver a mi hijo recibir su título de ingeniero. Llegué temprano a la ceremonia. El salón estaba lleno de familias elegantes, padres en trajes caros, madres con vestidos finos. Yo me senté al fondo, tratando de pasar desapercibido. Cuando nombraron a Eduardo y él subió al estrado, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo, el ingeniero. Todo había valido la pena. Después de la ceremonia, me acerqué a felicitarlo. Estaba rodeado de compañeros y familiares de otros graduados. Cuando me vio llegar, su sonrisa se borró por un segundo. «Felicidades, hijo», le dije y lo abracé. Él me devolvió el abrazo, pero rápido, como cumpliendo una obligación. Después me presentó con algunas personas, pero no como su papá. «Él es Juan», decía simplemente. «Juan Ramírez». Nadie preguntó más detalles y Eduardo no los dio. Para todos los presentes yo era solo Juan, alguien que había aparecido a felicitar al graduado. Ni siquiera mencionó que había pagado cada peso de esa educación que acababa de recibir. Los siguientes meses, Eduardo consiguió trabajo en una empresa importante. Ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en 3. Se mudó a un departamento en Providencia, un área elegante de la ciudad. Yo seguía viviendo en la misma casa donde él había crecido, en el mismo barrio de siempre. Las visitas se fueron espaciando.
Al principio venía los domingos a comer, pero después fueron cada 15 días, después una vez al mes. Las conversaciones se volvieron superficiales. Él me preguntaba cómo estaba, yo le preguntaba del trabajo, comíamos en silencio y se iba. Fue hace 2 años cuando conocí a Isabela Montemayor. Eduardo me había hablado de una novia, una muchacha muy especial, pero nunca me había dado detalles. Un domingo llegó a la casa con ella. Isabela era hermosa, eso no se puede negar. Elegante, bien vestida, con esa confianza que da el dinero desde la cuna. Pero desde el momento en que entró a mi casa, supe que yo no le gustaba. Su mirada recorrió la sala pequeña, los muebles viejos, las fotografías de Carmen en las paredes. Era una mirada de desprecio apenas disimulado. «Papá», me dijo Eduardo, «te presento a Isabela». «Isabela, él es Juan». Otra vez lo mismo. «Juan». No mi papá, no mi padre, solo Juan. Cuando le extendí la mano para saludarla, Isabela la miró antes de tocarla. Mis manos de albañil, curtidas por el cemento, ásperas por el trabajo. Ella me dio un apretón rápido, apenas tocando mis dedos, y después disimuladamente se limpió la mano en su vestido. Durante la comida, Isabela habló de su familia. Su papá tenía fábricas, su mamá organizaba eventos de caridad, ella había estudiado en el extranjero. Cada cosa que decía era como una pequeña punzada, un recordatorio de lo diferentes que eran nuestros mundos. «¿Y a qué se dedica usted, Juan?», me preguntó en un momento. Eduardo se tensó visiblemente. «Juan trabaja en construcción», dijo rápidamente. «Ah, qué interesante», respondió Isabela, pero su tono decía todo lo contrario. No pregunté más detalles, no quiso saber qué tipo de construcción, si tenía empresa propia, si me gustaba mi trabajo. Para ella, construcción era suficiente información. Probablemente pensaba que yo era un simple peón, alguien que carga ladrillos de un lado a otro. Después de esa visita, Eduardo dejó de traer a Isabela a la casa. Cuando yo preguntaba por ella, me daba respuestas vagas. «Está bien, muy ocupada. La conocerás mejor después», pero después nunca llegaba. Las siguientes veces que Eduardo venía, venía solo. Y las visitas siguieron espaciándose hasta que prácticamente dejó de venir. El momento final, el que me partió el corazón completamente, fue hace un mes. Eduardo llegó a la casa un domingo por la tarde, pero no para visitarme. Venía a decirme algo. «Papá, necesito hablar contigo sobre la boda». Yo me emocioné. Por fin iba a incluirme en algo importante. Por fin iba a ser parte de su nueva vida. «Claro, mijo. ¿Qué necesitas que haga? ¿Quieres que ayude con algo?» Eduardo se sentó en el sillón donde Carmen solía hacer su costura. Se veía incómodo, como si las palabras le costaran trabajo. «Es sobre la ceremonia, papá. La boda va a ser muy elegante, en el fiesta americana. La familia de Isabela es muy exigente con los detalles». «Está bien, yo me voy a ver muy bien, no te preocupes, ya conseguí un traje». «No es eso, papá». Se quedó callado un momento, buscando las palabras. «Es que tu presencia va a arruinar las fotografías». Las palabras me cayeron como martillazos. «¿Cómo?» «La boda va a ser muy elegante, papá. Van a venir personas importantes, clientes de la empresa de Isabela, socios de su familia. Las fotografías van a salir en revistas sociales. Y tú, bueno, tú no encajas en ese ambiente». Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba diciendo que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su boda. «Isabela es de alcurnia, papá. Su familia tiene una posición social que mantener. Pollime que me entiendas. ¿Me estás desinvitando de tu boda?» «No te estoy desinvitando.
Solo te estoy pidiendo que pienses en lo que es mejor para todos. Yo te voy a contar todo después, te voy a enseñar las fotografías. Pero ese día es mejor que no estés. Me quedé ahí sentado, viendo a mi hijo, al hombre que había sacrificado todo por criar, pidiéndome que no fuera a su boda porque mi presencia la iba a arruinar. Está bien, Eduardo, le dije finalmente. Si eso es lo que quieres, está bien. Se fue esa tarde sin abrazarme, sin darme las gracias por entender, sin siquiera voltear a verme antes de subirse a su carro. Esa noche, solo en mi casa, entendí que había perdido a mi hijo para siempre, que todos esos años de sacrificio, todos esos domingos trabajando, toda esa esperanza de que algún día me valoraría, habían sido en vano. Pero ahora, sentado en mi cocina después de enterarme de lo del actor, después de saber que no solo me había excluido, sino que me había reemplazado, entendí que el dolor podía transformarse en algo más, en una lección que Eduardo nunca olvidaría. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no para ir a trabajar. Tenía cosas más importantes que hacer. Me serví mi café en la taza que Carmen me había regalado hace 20 años y me senté a planear cada detalle de lo que iba a hacer. Lo primero que me vino a la mente fue la casa que había estado construyendo en secreto para Eduardo e Isabela en Zapopan, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Una casa que me había costado 3 años de trabajo y todos mis ahorros de toda la vida. Había empezado a construirla cuando Eduardo me presentó a Isabela. En mi ingenuidad, pensé que si le regalaba algo verdaderamente especial, algo que demostrara cuánto lo quería, tal vez se sentiría orgulloso de su padre. Tal vez entendería que este albañil podía darle algo que todos esos papás ricos de sus amigos no podían dar. Una casa construida con sus propias manos, con amor verdadero en cada ladrillo. El terreno me había costado mis ahorros de 10 años. Un lote hermoso en la calle Constituyentes, con vista a las montañas, en un fraccionamiento donde vive pura gente de dinero. Tuve que vender mi camioneta y comprar una más vieja para poder pagar el enganche. Carmen me había dejado un pequeño seguro de vida cuando murió, dinero que yo había guardado religiosamente pensando en mi vejez. Y ese dinero también se fue en ese terreno. Durante 3 años, cada fin de semana, cada día libre que tenía, iba a trabajar en esa casa, solo porque no podía pagar ayudantes. Con mis propias manos levanté cada pared, instalé cada tubería, coloqué cada azulejo. Era mi obra maestra, el regalo más grande que un padre podía darle a su hijo. La casa tenía 3 recámaras amplias, 3 baños completos, una cocina moderna con barra desayunador, sala, comedor, estudio para que Eduardo pudiera trabajar desde casa, un jardín grande con espacio para una alberca que tal vez algún día pudieran construir. Todo era de primera calidad, los mejores materiales que podía conseguir, acabados que había visto en las casas más elegantes donde había trabajado. Pero lo más especial de esa casa eran los detalles. En la entrada principal había tallado en la piedra las iniciales de Eduardo e Isabela entrelazadas, con la fecha de su boda. En la recámara principal había hecho un nicho especial para que pudieran poner la fotografía de su matrimonio. En el jardín había plantado un rosal que había cuidado durante meses, pensando que Isabela podría disfrutarlo cada mañana cuando tomara su café. Cada domingo que trabajaba en esa casa, me imaginaba a Eduardo llevando a Isabela a conocerla por primera vez. Me imaginaba su sorpresa, su emoción, tal vez hasta sus lágrimas de felicidad. Me imaginaba diciéndole:
Esto es lo que tu papá, el albañil, puede hacer por ti, mijo. Esta es mi forma de decirte que te amo y que estoy orgulloso de ti. Nunca les dije nada sobre la casa. Quería que fuera una sorpresa completa. Mi plan era entregarles las llaves durante la recepción de la boda frente a todos los invitados. Imagínate la cara de Isabela cuando se diera cuenta de que el simple albañil le había construido la casa de sus sueños. Tal vez entonces me vería con otros ojos. Tal vez entonces Eduardo se sentiría orgulloso de presentarme como su padre. Pero ahora todo había cambiado. Eduardo había decidido que yo no merecía estar en su boda, que mi presencia iba a arruinar sus fotografías elegantes. Pues bien, don Rafael el diplomático podía darle la casa también. A ver si tenía 30 años de trabajo guardados en las manos. Terminé mi café y me dirigí a mi cómoda. En el cajón de abajo, envueltas en papel periódico, tenían las escrituras del terreno y todos los recibos de materiales. También tenía fotografías que había tomado durante la construcción, documentando cada etapa del proceso. Fotos de los cimientos, de la estructura, de las paredes terminadas, de los acabados. Era mi bitácora personal de 3 años de trabajo. Viendo esas fotografías sentí una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por la obra hermosa que había creado. Dolor por saber que Eduardo nunca sabría cuánto amor había puesto en cada detalle. Pero también sentí algo más. Determinación. Esta casa iba a enseñarle una lección que nunca olvidaría. Guardé todo en una bolsa y salí rumbo al centro de la ciudad. Tenía que visitar a don Fernando Aguilar, el notario público número 15, un hombre que había conocido hace años cuando le construí su casa en Chapalita. Don Fernando era diferente a los otros clientes ricos para los que había trabajado. Él sí valoraba el trabajo bien hecho. Sí sabía distinguir entre un albañil que solo cumple y un maestro constructor que pone el alma en su obra. Su casa había sido uno de mis proyectos más complicados, con detalles arquitectónicos que requirieron mucho estudio y paciencia, y él siempre me trató con respeto y admiración genuinos. Cuando terminé su casa, don Fernando me dijo: «Juan, usted no es solo un albañil, usted es un artista. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa legal o personal, venga a verme. Los hombres como usted merecen todo mi respeto». Era hora de cobrar ese favor. La oficina de don Fernando estaba en una casona antigua del centro, restaurada y convertida en despacho notarial. Su secretaria me reconoció inmediatamente. «Don Juan, qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado?» Don Fernando siempre habla de lo hermosa que quedó su casa. «Muy bien, licenciada. ¿Podría decirle a don Fernando que necesito hablar con él? Es algo urgente». En menos de 5 minutos, don Fernando salió personalmente a recibirme. Era un hombre mayor, de casi 70 años, pero con una energía increíble. Me abrazó como si fuéramos viejos amigos. «Juan, hermano, qué alegría verte. Pasa, pasa. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está ese ingeniero que tienes por hijo?» Esa pregunta me dolió, pero mantuve la compostura. «De eso precisamente quiero hablarle, don Fernando. Necesito su ayuda con algo delicado». Me llevó a su oficina privada, me ofreció café y se sentó frente a mí con toda su atención. Le conté todo. La boda, la exclusión, el actor, el dolor de sentirme reemplazado por mi propio hijo. Don Fernando me escuchó en silencio, pero vi en sus ojos que entendía perfectamente mi situación. «¿Qué necesitas que haga, Juan?» Saqué las escrituras de la casa y se las puse enfrente. «Quiero cambiar el nombre del propietario de esta casa. Ya no va a ser para Eduardo. Quiero que pase a manos de la Fundación Esperanza de los Constructores.
esa que ayuda a los hijos de los trabajadores de la construcción a estudiar. Don Fernando revisó los documentos con cuidado. Conocía esa fundación porque él mismo había ayudado con algunos trámites legales de forma gratuita. ¿Estás seguro, Juan? Esta casa vale mucho dinero. Es tu patrimonio de toda la vida. Completamente seguro. Si mi hijo se avergüenza de tener un padre albañil, entonces los hijos de otros albañiles van a aprovechar mejor lo que este viejo constructor puede darles. Don Fernando asintió lentamente. Me parece una decisión muy digna. Y muy inteligente también. ¿Quieres que preparemos también tu testamento mientras estamos en esto? Exactamente eso quería pedirle. Pasamos las siguientes 2 horas preparando todos los documentos. La casa pasaría a nombre de la fundación inmediatamente. Mi testamento dejaría todo lo demás que tenía, mis herramientas, mis pocos ahorros restantes, mis muebles, también a la fundación. Para Eduardo, específicamente, dejaría solo una cosa: mis guantes de trabajo viejos, los que había usado durante 30 años, con una nota que explicara que eso era lo único que un albañil sucio podía heredarle a un hijo que se avergonzaba de él. ¿No vas a dejarle ni un peso?, me preguntó don Fernando. Ni un peso. Él ya decidió que tiene un nuevo papá diplomático. Que ese señor se haga cargo de su herencia también. Don Fernando preparó todos los papeles con copias certificadas. También me dio una carpeta elegante donde pude organizar todo: las escrituras nuevas a nombre de la fundación, las fotografías de la construcción de la casa, copia del testamento y un sobre especial donde pondría la carta que estaba planeando escribir. Cuando terminamos, don Fernando no me quiso cobrar nada. Juan, esto es lo mínimo que puedo hacer por un hombre de tu calidad. Lo que estás haciendo requiere una dignidad que pocos tienen. Regresé a mi casa con todos los documentos listos. Ahora venía la parte más delicada: escribir la carta. Una carta que Eduardo iba a recibir como regalo de bodas. Una carta que probablemente iban a leer en público durante la recepción, pensando que era una felicitación de su padre. Me senté en la mesa de la cocina con papel y pluma. Quería que cada palabra fuera perfecta, que cada frase llevara el mensaje exacto que quería dar. No podía sonar amargado ni resentido. Tenía que sonar como un padre amoroso que daba consejos a su hijo en el día más importante de su vida. Pero cada consejo tenía que llevar una lección que Eduardo entendería demasiado tarde. Escribí varios borradores. El primero estaba demasiado cargado de dolor. El segundo sonaba demasiado obvio. El tercero no tenía la fuerza suficiente. Al cuarto intento encontré el tono perfecto. Mi querido Eduardo, comenzaba la carta. En este día tan especial para ti, tu padre quiere compartir contigo algunas reflexiones sobre la vida, el honor y la familia. Continué escribiendo sobre la importancia de recordar nuestros orígenes, sobre cómo el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón, sobre cómo los hijos deben honrar a sus padres sin importar su posición social. Pero la parte central de la carta era mi regalo. Explicaba que había construido una casa hermosa para él y su esposa, que había invertido todos mis ahorros y 3 años de trabajo en ese regalo. Pero después decía que, como él ahora tenía un nuevo padre, don Rafael, el diplomático, había decidido que ese nuevo padre podía darle la casa también. Por eso, mijo querido, he decidido regalar esa casa a los hijos de los constructores que sí valoran el trabajo honesto de sus padres. Estoy seguro de que don Rafael, tu nuevo padre, podrá construirte algo aún más elegante y apropiado para tu nueva posición social.
La carta terminaba con una bendición aparentemente amorosa, pero que en realidad era una despedida definitiva. Que encuentres en tu nueva familia todo lo que tu familia original no pudo darte. Tu padre que siempre te amó, Juan Ramírez. Releí la carta varias veces. Era perfecta. Cualquiera que la escuchara por primera vez pensaría que era una carta emotiva de un padre orgulloso. Solo cuando llegaran a la parte del regalo entenderían que algo estaba mal. Y para cuando terminara de leerse, Eduardo sabría exactamente lo que había perdido. Metí la carta en el sobre especial que don Fernando me había dado. Lo sellé y lo puse dentro de la carpeta junto con todos los otros documentos. Después fui a mi cómoda y saqué mis guantes de trabajo viejos, los mismos que había usado para construir la primera casa de mi vida profesional, los mismos con los que había levantado cientos de paredes, instalado miles de ladrillos, creado decenas de hogares para otras familias. Estaban gastados, manchados de cemento, con agujeros en los dedos, pero eran testimonio de 30 años de trabajo honesto. Los puse también en la carpeta. Esa noche, antes de acostarme, revisé todo una vez más. La carpeta contenía la historia completa, las fotografías de la construcción de la casa, los documentos que mostraban cómo había pasado a manos de la fundación, la copia del testamento y la carta que Eduardo recibiría como regalo de bodas. Todo estaba listo. Eduardo iba a recibir el regalo más memorable de su vida. Un regalo que le enseñaría que las acciones tienen consecuencias, que el amor verdadero no se puede reemplazar con actuaciones, y que la dignidad de un hombre vale más que todas las apariencias sociales del mundo. Por primera vez en semanas dormí profundamente. Mañana sería el día de la boda de Eduardo. El día en que don Rafael, el diplomático, tendría que demostrar si realmente podía ser mejor padre que Juan Ramírez, el albañil. El día en que mi hijo aprendería la lección más importante de su vida. El sábado 15 de octubre amaneció con un cielo despejado y esa luz dorada que solo se ve en Guadalajara durante el otoño. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no había obra que me esperara. Hoy era el día de la boda de Eduardo, el día en que don Rafael, el diplomático, iba a brillar como el padre perfecto que mi hijo había elegido. Me serví mi café en silencio y me quedé un rato largo mirando por la ventana de la cocina. Desde ahí se veía el jardín pequeño donde Carmen había plantado sus rosas, donde Eduardo jugaba cuando era niño. Me preguntaba si él recordaría esos domingos cuando yo llegaba cansado de trabajar y él corría a abrazarme sin importarle que estuviera sucio de cemento. Pero no era momento para nostalgias. Tenía un trabajo que hacer. Me vestí con mi mejor pantalón y una camisa limpia. Nada elegante, pero decente. Tomé la carpeta con todos los documentos y salí de mi casa rumbo al Hotel Fiesta Americana. No iba como invitado, por supuesto. Iba como testigo de lo que mi propio hijo había orquestado. El hotel estaba en el corazón de la zona más elegante de Guadalajara. Un edificio imponente, con jardines perfectamente cuidados y un ejército de empleados uniformados recibiendo a los invitados. Llegué temprano y me estacioné en la calle, desde donde podía ver la entrada principal sin ser visto. Los primeros invitados empezaron a llegar cerca del mediodía. Familias enteras bajándose de carros de lujo. Las mujeres con vestidos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Los hombres con trajes que seguramente estaban hechos a la medida. Era el mundo al que Eduardo quería pertenecer. El mundo donde Juan Ramírez, el albañil, no tenía cabida. Entonces lo vi. Don Rafael llegó en un Mercedes negro,
elegante como en una película. Era un hombre de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje azul marino que le quedaba como guante. Tenía esa compostura que da el dinero de toda la vida, esa forma de caminar que dice, yo pertenezco aquí. Pero lo que más me dolió fue ver cómo recibía a la gente. Los invitados se acercaban a él con sonrisas enormes, lo abrazaban, le daban palmadas en la espalda. Don Rafael, qué gusto verlo. Felicidades, debe estar muy orgulloso de Eduardo. Qué muchacho tan extraordinario ha criado usted. Él respondía a cada saludo con la gracia de un verdadero diplomático. Gracias, sí, Eduardo es mi orgullo. Ha sido un placer verlo crecer. Siempre supe que llegaría lejos. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada para mí. Este hombre estaba viviendo mi momento, recibiendo los elogios que me correspondían, disfrutando del orgullo que yo había ganado con 30 años de sacrificio. Eduardo apareció cerca de la 1 de la tarde, elegantísimo en su smoking. Se veía nervioso, pero feliz. Cuando vio a don Rafael, se acercó inmediatamente y lo abrazó. «Gracias por estar aquí», le dijo. Y el actor respondió, «No me perdería este momento por nada del mundo, hijo». «Hijo», le dijo hijo. Me quedé ahí sentado en mi camioneta vieja, viendo cómo mi lugar era ocupado por un extraño que cobraba por actuar como mi sustituto. Viendo cómo Eduardo sonreía y posaba para fotografías al lado de don Rafael, cómo los presentaba a todos como mi padre, sin el menor rastro de vergüenza. Isabela llegó en una limusina blanca que parecía sacada de un cuento de hadas. Su vestido de novia era espectacular. Probablemente costó más que mi casa. La familia Montemayor la acompañaba. Su padre, un hombre corpulento con aire de empresario exitoso. Su madre, una mujer elegante que irradiaba clase alta. Sus hermanos, todos con esa confianza que da crecer sin preocupaciones económicas. Cuando la familia Montemayor saludó a don Rafael, fue evidente que ya lo conocían. Se dirigían a él con familiaridad, con respeto genuino. «Don Rafael, qué gusto. ¿Cómo está usted? Eduardo nos ha hablado tanto de usted». Era claro que Eduardo había estado construyendo esta mentira durante meses, tal vez años. Había creado una historia completa sobre su padre diplomático, había inventado anécdotas, había tejido una red de mentiras tan elaborada que todos la creían. La ceremonia religiosa fue en la capilla del hotel, pequeña pero hermosa. Desde mi posición en el estacionamiento podía ver a través de las ventanas de cristal. Eduardo esperaba en el altar, con don Rafael a su lado como testigo principal. Cuando Isabela entró caminando hacia el altar del brazo de su padre verdadero, sentí una mezcla extraña de orgullo y dolor. Mi hijo se veía feliz, radiante. Era el momento más importante de su vida, y yo lo estaba viendo como un extraño, escondido detrás del volante de mi camioneta. Durante la ceremonia me pregunté qué diría Carmen si estuviera viva. Probablemente me regañaría por estar espiando en lugar de enfrentar la situación de frente. Pero también entendería mi dolor, mi necesidad de ver a nuestro hijo en su momento más importante, aunque fuera desde la distancia. La ceremonia duró casi 1 hora. Cuando terminó, todos los invitados se dirigieron al salón de recepciones. Un desfile de elegancia y dinero entrando al hotel mientras yo esperaba el momento adecuado para ejecutar mi plan. Me acerqué a la entrada de servicio del hotel y busqué al encargado de eventos. Le expliqué que tenía un regalo especial para los novios, un regalo que había sido encargado especialmente para ser entregado durante la recepción. El hombre, acostumbrado a este tipo de sorpresas en bodas elegantes,
Aceptó sin hacer preguntas cuando le di una propina generosa. ¿Quiere que lo anunciemos de alguna forma especial?, me preguntó. Sí, le dije. Anuncien que es un regalo especial del padre del novio, que hay una carta que debe leerse en público. El encargado asintió y tomó la carpeta elegante donde había puesto todos los documentos. Era una carpeta de piel fina que don Fernando me había conseguido, lo suficientemente elegante para no desentonar en un evento de esa categoría. Regresé a mi camioneta y esperé. La recepción había comenzado y podía escuchar la música desde el estacionamiento. Era una orquesta en vivo, no un simple mariachi como el que habíamos contratado para mi boda con Carmen 30 años atrás. Todo tenía que ser perfecto para la nueva vida de Eduardo. Pasaron 2 horas. Los invitados cenaron, brindaron, bailaron. Yo seguía esperando en mi camioneta, imaginando cada momento que me estaba perdiendo. Los discursos de los padres de la novia, el primer baile de los esposos, las felicitaciones y abrazos que don Rafael estaba recibiendo en mi lugar. Finalmente, cerca de las 9 de la noche, escuché por el sistema de sonido del hotel la voz del maestro de ceremonias. Estimados invitados, tenemos una sorpresa muy especial. Hemos recibido un regalo extraordinario para los novios, acompañado de una carta emotiva que, según nos han indicado, debe ser leída públicamente. Este obsequio viene del padre del novio, don Rafael, quien ha preparado algo muy especial para este momento. Mi corazón se aceleró. Era el momento. Me bajé de la camioneta y me acerqué lo más que pude a las ventanas del salón. Podía ver perfectamente el escenario donde estaban Eduardo e Isabela, radiantes en su mesa principal, rodeados por sus familias. Don Rafael se veía sorprendido cuando el maestro de ceremonias mencionó que el regalo venía de él, pero mantuvo la compostura. Un verdadero profesional. La carta dice así, anunció el maestro de ceremonias y comenzó a leer con esa voz clara y emotiva que usan en este tipo de eventos. Mi querido Eduardo, en este día tan especial para ti, tu padre quiere compartir contigo algunas reflexiones sobre la vida, el honor y la familia. Eduardo sonreía, obviamente pensando que don Rafael había preparado algo hermoso para él. Isabela también sonreía, tomando la mano de su nuevo esposo. Los invitados escuchaban con atención esa carta que creían venía del elegante diplomático. Hijo mío, quiero que recuerdes siempre que el verdadero valor de una persona no está en la cuenta bancaria que tenga, sino en la honestidad de su corazón. Los hombres de honor jamás se avergüenzan de sus orígenes, sin importar cuán humildes sean estos orígenes. Eduardo seguía sonriendo, pero ya se veía un poco confundido. Esas palabras no sonaban como algo que don Rafael diría. Sonaban como algo que su verdadero padre le habría dicho. Quiero contarte sobre un regalo muy especial que tenía preparado para ti. Durante 3 años, un hombre trabajó cada fin de semana construyendo con sus propias manos una casa hermosa para ti y tu esposa. Una casa en Zapopan, con 3 recámaras, jardín amplio, acabados de primera calidad. Este hombre invirtió todos sus ahorros de toda la vida en ese regalo para ti. Eduardo palideció. En la mesa principal, don Rafael lo miraba con preocupación evidente. Isabela había soltado la mano de Eduardo y miraba hacia el maestro de ceremonias con una expresión de alarma creciente. Esta casa estaba preparada para ser tu regalo de bodas, hijo. Pero algo interesante ha pasado. Como ahora tienes un nuevo padre, don Rafael, el diplomático, he decidido que ese nuevo padre puede darte la casa también. El silencio en el salón se volvió pesado. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos.
Eduardo se había puesto de pie y miraba desesperadamente hacia don Rafael, quien obviamente no tenía idea de qué estaba pasando. El maestro de ceremonias continuó leyendo, su voz ahora menos segura porque empezaba a darse cuenta de que algo estaba muy mal. Por eso, mijo querido, he decidido regalar esa casa a la Fundación Esperanza de los Constructores, para los hijos de los albañiles que sí valoran el trabajo honesto de sus padres. Estoy seguro de que don Rafael, tu nuevo padre, podrá construirte algo aún más elegante y apropiado para tu nueva posición social. Eduardo gritó: «Pare, no siga leyendo». Pero el maestro de ceremonias, confundido y nervioso, siguió con las últimas líneas de la carta. Que encuentres en tu nueva familia todo lo que tu familia original no pudo darte. Que don Rafael te dé todo lo que Juan Ramírez, el albañil sucio, nunca pudo darte. Tu padre que siempre te amó, Juan Ramírez. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 invitados procesando lo que acababan de escuchar. Eduardo había contratado a un actor para reemplazar a su verdadero padre en su propia boda. Isabela fue la primera en reaccionar. Se levantó de su silla con tal fuerza que la tiró al suelo. ¿Juan Ramírez? ¿Quién demonios es Juan Ramírez? Eduardo, me dijiste que tu padre estaba muerto. Isabela, yo te puedo explicar. Empezó Eduardo, pero ella ya estaba gritando. Mentiroso, todo este tiempo me mentiste. ¿Tu verdadero padre es un albañil? ¿Un albañil? El padre de Isabela se acercó amenazadoramente a Eduardo. Muchacho, será mejor que empieces a explicar qué significa todo esto. Eduardo miraba desesperadamente a don Rafael, como esperando que el actor pudiera arreglar la situación, pero don Rafael ya se estaba quitando discretamente el micrófono que llevaba puesto y buscando la salida más cercana. El maestro de ceremonias, tratando de recuperar el control, abrió la carpeta para ver si había algo más. Encontró las fotografías de la construcción de la casa y los documentos legales. «Aquí hay más cosas», anunció nerviosamente. «Fotografías de la construcción de una casa y documentos que parecen ser escrituras». «Enséñamelos», gritó Isabela y le arrebató los documentos de las manos. Las fotografías mostraban la progresión completa de la construcción. Los cimientos, las paredes, el techo, los acabados. Y en algunas fotos se veía claramente a un hombre mayor trabajando solo, cargando materiales, instalando ventanas, pintando paredes. Juan Ramírez construyendo con sus propias manos el regalo de bodas para su hijo. Los documentos legales fueron el golpe final. Las escrituras originales estaban a nombre de Eduardo Ramírez, pero habían sido transferidas oficialmente a la Fundación Esperanza de los Constructores. También estaba la copia del testamento donde Juan Ramírez dejaba todo su patrimonio a la fundación y a Eduardo solo le heredaba unos guantes de trabajo viejos. «Estás arruinado», le gritó Isabela a Eduardo. «No tienes casa, no tienes herencia, no tienes nada. Y además eres un mentiroso de mierda». Eduardo trataba de acercarse a ella, de calmarla, pero Isabela lo empujó con tanta fuerza que casi lo tiró. «No me toques, no me vuelvas a tocar en tu vida». Los padres de Isabela rodearon a su hija como protegiéndola de Eduardo. Su padre le gritó: «¿Cómo te atreviste a engañar a mi hija? ¿Cómo te atreviste a hacerte pasar por algo que no eres?» «Yo soy ingeniero», balbuceó Eduardo. «Yo trabajo en una empresa importante, yo puedo mantenerla». «¿Con qué dinero?», le gritó la madre de Isabela. «Si tu propio padre te desheredó, si no tienes ni casa donde vivir». Los invitados habían formado un círculo alrededor del drama, algunos grabando con sus teléfonos, otros murmurando indignados.
La boda elegante se había convertido en el escándalo social más grande del año. Don Rafael aprovechó la confusión para escabullirse hacia la salida. Su trabajo había terminado y obviamente no quería ser parte del desastre que había ayudado a crear. Eduardo corrió tras él. «Don Rafael, espere, no se vaya. Podemos arreglar esto». Pero el actor ya se había quitado el saco del smoking y caminaba rápidamente hacia la puerta. «Lo siento, joven, pero mi contrato no incluía manejar este tipo de situaciones». Isabela se había quitado el anillo de bodas y lo tiró a los pies de Eduardo. «Toma tu anillo de mierda. Esta boda se acabó. Todo se acabó». Su familia la rodeó inmediatamente y comenzaron a salir del salón en medio de un escándalo mayúsculo. Los demás invitados los siguieron, unos indignados, otros curiosos, pero todos hablando del engaño más elaborado que habían visto en sus vidas. Eduardo se quedó solo en el salón, rodeado de mesas llenas de comida que nadie iba a comer, de flores que ya no celebrarían nada, de una torta de bodas que nadie iba a partir. Su smoking elegante, su peinado perfecto, su sonrisa de novio feliz, todo se había desmoronado en 10 minutos. Desde mi posición en el estacionamiento, lo vi salir del hotel tambaleándose como si estuviera borracho. Se había aflojado la corbata y tenía el cabello despeinado. Se veía exactamente como lo que era. Un hombre que había perdido todo por su propia arrogancia. Se subió a su carro y se quedó ahí sentado durante casi media hora, probablemente tratando de procesar lo que había pasado. Después arrancó y se fue, dejando atrás los restos de la boda más cara y más corta de su vida. Yo me quedé un rato más, viendo cómo los empleados del hotel empezaron a desmontar las decoraciones y a limpiar el desastre. 30 años de trabajo habían culminado en este momento. Mi hijo había aprendido la lección más cara de su vida. Cuando finalmente arranqué mi camioneta para regresar a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. La justicia se había hecho. Eduardo había elegido reemplazarme y ahora sabía exactamente lo que esa decisión le había costado. Al día siguiente, el domingo, me levanté con esa sensación extraña que sientes cuando algo muy importante ha terminado para siempre. No era tristeza, tampoco era alegría. Era como cuando terminas de construir una casa muy difícil, muy complicada, y sabes que ya no tienes que cargar más con ese peso. Estaba desayunando mis huevos con frijoles cuando escuché el ruido del carro de Eduardo en el portón. Conocía ese sonido del motor desde que se compró su BMW hace 2 años, cuando consiguió el ascenso en la empresa. Me quedé sentado, tomando mi café despacio, esperando. Tocó la puerta como nunca había tocado antes. No eran los golpecitos educados de las últimas visitas, sino golpes desesperados, insistentes, como cuando alguien necesita entrar urgentemente a refugiarse de la lluvia. «Papá, por favor abre, soy Eduardo». Su voz sonaba diferente, rota, como si hubiera estado llorando toda la noche. Me levanté despacio, sin prisa, y fui a abrirle. Cuando lo vi parado ahí en mi puerta, casi no lo reconocí. Seguía con la camisa del smoking, pero arrugada y manchada. Los zapatos elegantes estaban sucios de lodo. Tenía los ojos rojos, hinchados, y las manos le temblaban como si tuviera frío, aunque el día estaba caluroso. Este era mi hijo, el ingeniero exitoso, el hombre que había considerado que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su boda. «Pasa», le dije simplemente. Se quedó parado en la sala, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía esa casa. La casa donde había crecido, donde Carmen le había enseñado las primeras letras,
donde yo le había ayudado con las tareas de matemáticas durante toda la primaria. Papá, yo necesito explicarte. No hay nada que explicar, Eduardo. Ya lo entendí todo. Se derrumbó en el sillón donde su mamá solía coser por las tardes. Empezó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño, con esos sollozos que te salen desde muy adentro del pecho. Lo arruiné todo, papá. Todo. Me senté frente a él, en mi silla de siempre, y lo dejé llorar. A veces un hombre necesita sacar todo lo que lleva guardado antes de poder hablar en serio. Isabela me dejó, me dijo entre lágrimas. Su familia me corrió de la casa, me dijeron que era un farsante, un mentiroso. Y tienen razón, papá. Soy todo eso. ¿Y por qué lo hiciste, Eduardo? Se limpió la cara con la manga de la camisa, esa camisa cara que ahora parecía un trapo sucio. Porque me daba vergüenza, papá. Me daba vergüenza que la familia de Isabela supiera que mi papá era albañil. Pensé que si contrataba a don Rafael, si inventaba que mi padre era diplomático, todo sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Para mí, papá. Solo pensé en mí. Nunca pensé en lo que te iba a hacer sentir a ti. Me quedé callado un momento, viendo a este hombre de 30 años que lloraba como un niño perdido. Era mi hijo, llevaba mi sangre, pero en ese momento me di cuenta de que hacía mucho tiempo que había dejado de conocerlo. Eduardo, le dije despacio, ¿tú sabes cuánto me costó criarte después de que murió tu mamá? Sí, papá, yo sé que sacrificaste mucho. No me interrumpas, déjame hablar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Trabajé doble turno durante 20 años para pagarte la universidad. Vendí el anillo de bodas de tu madre para comprarte el traje de graduación. Me quedé sin vacaciones, sin descansos, sin domingos libres, para que tú tuvieras lo que necesitabas. Eduardo seguía llorando, pero ahora me miraba a los ojos. Y no me arrepiento de nada de eso, Eduardo. Lo haría 1000 veces más. Porque así se ama a un hijo. Sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Papá, yo puedo arreglar esto. Puedo explicarle a Isabela. Puedo... No puedes arreglar nada, mijo. Porque el problema no es Isabela. El problema es que tú decidiste que yo no era lo suficientemente bueno para estar en tu vida. Se levantó del sillón y se acercó a mí, casi arrodillándose. Eso no es verdad, papá. Yo te quiero, yo siempre te he querido. Si me quisieras, Eduardo, nunca habrías pagado a un actor para que fuera tu padre. Si me quisieras, te habrías sentido orgulloso de presentarme como el hombre que te crió, que te educó, que te dio todo lo que tenía. Perdóname, papá. Por favor, perdóname. Lo miré durante un rato largo. Veía al niño de 5 años que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, pero también veía al hombre de 30 que había preferido inventarse un padre falso antes que aceptar al verdadero. Eduardo, yo te perdono, pero perdonar no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que un verdadero hijo no habría hecho lo que tú hiciste. Un verdadero hijo se habría sentido orgulloso de su padre, sin importar si es albañil, barrendero o presidente. Tú decidiste que necesitabas un padre diferente. Pues ahora lo tienes. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Me levanté y fui a la cocina. Regresé con una taza de café para él, como hacía Carmen cuando Eduardo llegaba triste de la escuela. Eduardo, la casa que construí para ti ya no es tuya. Los papeles ya están firmados, mi herencia ya no es tuya. Todo lo decidí ayer, después de enterarme de lo que habías hecho. Se quedó pálido. ¿Todo? Todo.
La casa está a nombre de la Fundación Esperanza de los Constructores. Mi testamento deja todo lo que tengo a esa misma fundación. Para ti solo quedan mis guantes de trabajo viejos. No me importa el dinero, papá. Solo quiero que seamos familia otra vez. La familia se construye con respeto, Eduardo, con honra, con orgullo mutuo. Tú destruiste todo eso cuando decidiste que yo no era lo suficientemente bueno para ti. Se quedó ahí sentado, sosteniendo la taza de café con las manos temblorosas, entendiendo finalmente que había perdido más que una boda. Había perdido a su padre. Ya no puedo ser tu hijo. Siempre vas a ser mi hijo, Eduardo. Eso no se puede cambiar. Pero ya no puedes ser el hijo que yo crié con tanto amor, porque ese hijo nunca me habría traicionado así. Se quedó una hora más, tratando de convencerme, prometiendo que iba a cambiar, que nunca más se avergonzaría de mí. Pero las palabras ya no servían. Algunas heridas son tan profundas que no hay medicina que las cure. Cuando se fue esa tarde, supe que era la última vez que iba a verlo como mi hijo. Después podríamos encontrarnos en la calle, podríamos saludarnos educadamente, pero esa relación de padre e hijo había terminado para siempre. Los siguientes días fueron extraños. Por primera vez en 30 años no tenía que preocuparme por Eduardo. No tenía que planear cómo ayudarlo o qué regalo darle. Era una libertad que no sabía cómo manejar. Pero entonces recordé la Fundación Esperanza de los Constructores, la fundación que ahora era dueña de mi casa de Zapopan y heredera de todo mi patrimonio. Decidí ir a conocerla personalmente. La fundación trabajaba en un edificio sencillo en el centro de Guadalajara, atendiendo a familias de trabajadores de la construcción. Su presidente, el licenciado Martínez, me recibió con una sorpresa enorme cuando le expliqué quién era. Don Juan, no puedo creer que esté aquí. Su donación es la más grande que hemos recibido en nuestros 10 años de historia. Me enseñó todo el trabajo que hacían. Becas para hijos de albañiles que querían estudiar, préstamos para familias que necesitaban emergencias médicas, cursos de capacitación para trabajadores que querían especializarse en oficios más técnicos. ¿Necesitan maestros?, le pregunté. ¿Maestros de qué? Maestros de construcción. Alguien que enseñe a los jóvenes cómo trabajar bien, cómo hacer las cosas con calidad, con orgullo. Los ojos del licenciado Martínez se iluminaron. Don Juan, eso sería perfecto. Tenemos muchos muchachos que quieren aprender el oficio, pero necesitan a alguien con experiencia que los guíe. Así empezó mi nueva vida. 3 días a la semana iba a la fundación a enseñar construcción básica a jóvenes de familias trabajadoras. Muchachos de 18, 20 años, con ganas de aprender un oficio honesto, de salir adelante con el trabajo de sus manos. ¿Qué diferencia con Eduardo? Estos muchachos me escuchaban con respeto, me hacían preguntas inteligentes, valoraban cada consejo que les daba. Cuando les enseñaba cómo mezclar el cemento en la proporción correcta o cómo poner un ladrillo perfectamente a nivel, me miraban como si estuviera compartiendo secretos de oro. Maestro Juan, me decían, enséñenos cómo hacer esa esquina que quedó tan bonita. Oh, maestro, ¿cómo supo que esa pared iba a necesitar refuerzo extra? Me trataban como lo que era, un maestro constructor con 30 años de experiencia, alguien de quien podían aprender cosas valiosas. Entre esos muchachos había uno especial que se llamaba Miguel Ángel. Tenía 19 años y una historia parecida a la mía. Su padre había muerto en un accidente de trabajo cuando él tenía 15 años, y su madre trabajaba limpiando casas para mantener a la familia. Miguel Ángel había dejado la escuela para trabajar,
pero quería aprender construcción bien, no solo ser peón toda la vida. Maestro Juan, me dijo un día, quiero ser como usted. Quiero que algún día la gente me respete por el trabajo que hago. Eso se gana día a día, Miguel Ángel. Con cada ladrillo que pones bien, con cada trabajo que terminas a tiempo, con cada cliente que queda satisfecho. Miguel Ángel se volvió mi alumno más dedicado. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas sobre todo. Me recordaba a mí mismo cuando era joven, con esas ganas enormes de aprender, de crecer, de ser mejor cada día. Los meses pasaron y yo encontré en estos muchachos lo que había perdido con Eduardo. El orgullo de enseñar, la satisfacción de ver crecer a alguien, la alegría de saber que mi conocimiento no iba a morir conmigo. Un día, Miguel Ángel me presentó a su novia, una muchacha trabajadora que estudiaba enfermería en las noches y trabajaba de día para pagarse los estudios. Se llamaba Patricia y tenía esa humildad y esa fortaleza que reconozco en las familias que han luchado por salir adelante. Maestro Juan, me dijo Miguel Ángel, Patricia y yo nos vamos a casar el próximo año. Queremos pedirle si usted nos haría el honor de ser nuestro padrino. Se me hizo un nudo en la garganta. Este muchacho, que no llevaba mi sangre, que no tenía ninguna obligación conmigo, me estaba pidiendo que fuera su padrino. Me estaba dando el lugar de honor que mi propio hijo me había negado. Será un honor, Miguel Ángel. Los meses siguientes los dediqué a ayudar a Miguel Ángel a preparar su boda. Era una ceremonia sencilla, nada que ver con la elegancia del Hotel Fiesta Americana, pero llena de amor verdadero y respeto genuino. El día de la boda, cuando Miguel Ángel me presentó a todos sus familiares y amigos, como el maestro Juan, mi padrino, el hombre que me enseñó todo lo que sé, sentí un orgullo que no había sentido en años. Estos eran mi gente, mi verdadera familia. Gente trabajadora que valoraba el esfuerzo, que respetaba la experiencia, que entendía lo que significa construir algo con las propias manos. Durante el brindis, Miguel Ángel se levantó para hablar. Quiero darle las gracias al maestro Juan, dijo con voz fuerte para que todos escucharan. Porque él me enseñó que no hay trabajo más noble que el trabajo honesto. Me enseñó que un hombre se mide por la calidad de su trabajo y por la honra de su corazón, no por el dinero que tenga en el banco. Aplaudieron todos, y yo sentí que Carmen me estaba viendo desde el cielo, orgullosa de ver que su Juan había encontrado nuevos hijos que sí lo valoraban. Un año después de la boda destruida de Eduardo, recibí una carta que me cambió la vida para siempre. Era de Miguel Ángel, escrita a mano en papel sencillo. Querido papá Juan, empezaba la carta. Papá Juan. Me llamó papá. Patricia y yo queremos darle una noticia hermosa. Vamos a tener un bebé, nuestro primer hijo, y queremos pedirle si acepta ser su abuelo honorario. También queremos invitarlo a que sea el padrino de bautizo de nuestro hijo. Usted nos enseñó que la familia no se hace solo con sangre, sino con amor y respeto. Usted es más padre para mí que muchos hombres que comparten sangre con sus hijos. Con cariño y respeto, su hijo del corazón, Miguel Ángel. Esa noche, solo en mi casa, leí la carta varias veces. Había perdido un hijo que llevaba mi sangre, pero había ganado un hijo que llevaba mi corazón. La justicia se había hecho completamente. Eduardo había elegido un padre falso, y yo había encontrado un hijo verdadero. Al final, como dice el dicho que me enseñó mi padre, no todos los hijos nacen del vientre, algunos nacen del corazón. Miguel Ángel había nacido de mi corazón, y yo del suyo. Esa era la familia